Hola, hola, shalom a todos, espero que todos estén muy bien, que estén muy bendecidos, que Hashem los guarde, los proteja, los bendiga y tenga mucha rajem, mucha misericordia de todos nosotros. Quería hacer este video algo corto, voy a tratar de no ser, de que el video no sea muy largo, voy a hacer lo más breve posible. Para explicar dos cosas, hablar de dos temas. El primero sobre lo que dice la portada, sobre los semitas, israelitas, hebreos, judíos, etc. Pero también quiero hablar algo sobre lo que se está viviendo hoy en día, algo que llamamos el antisemitismo, que mucha gente no conoce qué es el antisemitismo. Se cree que el antisemitismo es todo lo que es en contra de los judíos como tal, pero esos son términos que se han dado a lo largo de la historia para clasificar a una etnia, por decirlo así. Pero en sí, aunque en la actualidad hay semitas, descendientes de semitas, muchos, es la mayoría de personas en el mundo son descendientes de semitas. Pero hay líneas como tal, así como los descendientes de Jafet, que es la raza aria, la raza blanca como tal, en su mayoría podríamos decir que son los europeos, y de Cana y de Cam vienen la gente de raza negra, aunque no todos las personas negras son descendientes de Cam, pero quizá en algún otro video podremos hablar sobre eso. Entonces hay algo que me está llamando mucho la atención y ya es algo alarmante, cómo se han estado incrementando los ataques a los judíos, a mis hermanos judíos. Muchos dirán, ¿usted es judío? Podríamos demostrarlo, no es necesario demostrarlo, pero es muy fácil explicar lo que realmente bíblicamente es un judío como tal. Hoy en día no hay judíos originales como tal, o puros como tal, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces quería tocar este punto sobre el antisemitismo. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos los que profesamos pertenecer al pueblo de Israel. Y hoy en día hay muchos ataques a todo lo que sea judío, a todo lo que sea la Torah, a todo lo que sea Israel, a todo lo que tenga que ver con el idioma hebreo. Hay un ataque que se está incrementando, y por supuesto no solamente esto afecta a los judíos solamente, también es algo que va a afectar a los de las otras tribus de Israel que están empezando a aparecer, que están empezando a surgir, a tocar la puerta, o a hacer así, decir hola, ya estamos regresando a las tribus de Israel. Y aunque los judíos como tal no quieran reconocer, o la mayoría no quieran reconocer las otras tribus, es una profecía de que las tribus tenían que volver a aparecer. Obviamente no aquellas tribus de las cuales Hashem se divorció porque eran idólatras, pecadores, sino de los descendientes de estas tribus que se, entre comillas, perdieron, y ya estas tribus están regresando, los descendientes de aquellas tribus de las cuales el Eterno las desterró, se divorció, pero él nunca desechó su plan con Israel. Entonces quería entrar un poquito en contexto. Para nadie es un secreto que genéticamente todos somos descendientes de Adán y Java, o Adán y Eva. Voy a tratar de utilizar los términos más
castellano es posible. No es por nada malo, es para que, bueno, las personas cristianas y otras personas también comprendan. Entonces, hay varias definiciones acá. ¿Qué es un hebreo? ¿Qué es un israelita? ¿Qué es un israelí? ¿Qué es un judío? ¿Qué es un samaritano? ¿Qué es un semita? Entonces, comenzaremos con los semitas. Los semitas son todas esas generaciones que son descendientes del hijo mayor de Noah o de Noé, el cual su nombre se llamaba Sem. Él es el padre de toda la línea semítica. ¿Quiénes son los semitas? Los semitas son los árabes, los hindúes, los persas. Bueno, hay que entender que podemos decirlo en una línea 50-50, pero básicamente son los persas, los árabes, los hindúes, los orientales, los indígenas conocidos como indígenas americanos, que ellos no son indígenas, pero bueno, ellos son semitas también, y todos los que somos descendientes de la tribu de Judá, que estamos mezclados con las otras tribus, o también las otras tribus que están mezcladas entre ellas mismas, somos semitas, o las personas que tenemos este tono de piel, somos semitas. Okay, bueno, es algo que tendríamos que explicarlo en otro tema más a fondo, porque eso no solamente es de decir yo soy un semita, no, eso es algo más profundo. Pero bueno, tampoco es algo, es más profundo, pero tampoco es algo muy difícil de entender, ya es para una mente que sea un poquito más abierta. Ahora, como ya habíamos dicho, los hijos de Jafet fueron los que poblaron toda Europa, los de Can fueron los que poblaron África, ¿ok? Entonces básicamente eso es un semita, los descendientes de Shem, y en especial los israelitas, judíos y de las otras tribus de Israel son semitas. Ahora, un hebreo, ¿qué es un hebreo? Básicamente el primer hebreo es Abraham, nuestro padre Abraham, el antepasado. La palabra Ab es padre. Abraham, él fue el primer hebreo. ¿Por qué? Porque él cruzó. Hebreo significa, en hebreo es hibrid, o sea, hebreo, el que cruza. En términos espirituales, como tal, un hebreo es aquel que pasa de una vida de pecado y cruza a una vida nueva, a una vida para ser apartado. Eso se tradujo al español como santo, pero la palabra correcta es apartado. Cuando yo me dedico mi vida a guardar la Torá, a tener mi vida por buenos lineamientos, una vida pulcra, una vida, bueno, lo mejor posible, porque nadie es ninguno somos perfectos, estoy siendo apartado. Pero bueno, eso es una palabra que se tradujo como santo o santidad como tal. Entonces, nosotros, bueno, el pueblo de Israel siempre fueron hebreos. Para ser hebreos se pasaba como por agua. Cuando tú vas a hacer el bautizo, el bautismo, como ustedes le llamen, estás pasando por un proceso de purificación de agua. Y eso fue lo que Israel prácticamente ha hecho durante toda su historia, cuando salieron de Egipto, cuando cruzaron el Jordán, cuando cruzaron el Mar Rojo. Bueno, siempre está el agua ahí presente. Incluso cuando nosotros pasamos de una vida de no existir a existir por el líquido amniótico de nuestra madre, podríamos decir que estamos cruzando, pero bueno, eso es para otro tema. Básicamente, un israelita, los israelitas todos somos hebreos, no solamente los judíos somos hebreos, todas las tribus de Israel. Yo me identifico más con
con las 10 tribus. Eso ya es, para explicarlo, es una historia muy larga, pero yo me identifico más con las otras tribus de Israel, con la tribu de Yosef, de José, Efraín, la casa de Israel, la casa del norte. Pero no solamente los judíos son israelitas, entonces es eso, ¿ok? Bueno, no solamente los judíos son hebreos. Ahora, un judío básicamente son los que pertenecen al reino de Judá, de la casa del norte. Ellos son los que son llamados judíos. Judá era el cuarto hijo de Jacob con Lea, era el cuarto hijo. Entonces a él fue al que se le entregó la bendición de tener el reinado o el gobierno sobre Israel. Hasta el sol de hoy esa bendición o ese mandato siempre ha estado, solo que en este momento Israel no tiene un rey. Hasta que venga Mashiach, él va a ser el que se le va a entregar el cetro de Israel. Él es el Mashiach o Mesías, Mashiach ben David, o el Mesías hijo de David, por decirlo así, descendiente de David, el cual va a heredar ese trono. Entonces hay que recalcar lo siguiente: los judíos no representan a todo Israel. No representan a todo Israel. Los judíos representan solamente al reino de Judá. El reino de Israel todavía no se ha unificado con Judá. Hoy en día vemos un Israel que hay en Tierra Santa. Vemos que hay un Israel, pero es político. No es el Israel bíblico aún, que es político, físico y también espiritual. Ese Israel todavía no se ha unificado hasta que las 10 tribus no regresen allá. Y las tribus de Israel, las que se les llama el reino de Israel, aún no ha regresado a ese territorio. Entonces muchas personas que aman a Israel pero se frustran porque dicen, pero es que para yo ser israelita tengo que hacer ciertos ritos y ciertas cosas que los judíos exigen, y no es así. Para ser israelita no se necesita la aprobación de un judío, solamente la aprobación de Hashem y guardar los mandamientos. Solo eso, solo eso. No se necesita ser prosélito como tal, sino amar y guardar la Torá y ponerla en práctica y aceptar a Mashiach. Con eso solo es suficiente para pertenecer al pueblo de Israel. Todo aquel que cree en Yeshua HaMashiach ya pertenece al pueblo de Israel. Pero no hay que discutir con mis hermanos Yehudí, mis hermanos judíos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden. Hay un velo en la mayoría de ellos, no en todos, en la mayoría de ellos. Entonces sería botar como arena en un costal roto, por harina en un costal roto, porque ellos no van a comprender eso hasta que Yeshua venga. Pero hay que amarlos, tenerles paciencia, porque bueno, está escrito que ellos iban a tener un velo, o sea, sus ojos tapados. Ayim, la letra Ayim, que es la que representa los ojos, está en un velo. Por eso ellos no tienen el nombre de Yeshua, sino de Yeshu. ¿Por qué? Porque quitaron la Ayin y ellos nunca lo van a reconocer mientras no se sea desvelado el verdadero nombre de Yeshua. ¿Ok? Entonces todo judío es israelita. Todos los judíos, bueno, los verdaderos judíos, porque hay muchos judíos falsos, pero todos los verdaderos judíos son israelitas. Pero no todos los israelitas son judíos, porque el judaísmo no solamente es una etnia o digamos una tribu, sino que ellos tienen una religión y ellos quieren de que el resto de las tribus se injerten a Israel, por decirlo así, al pueblo de Israel, nuevamente que regresen, pero bajo los lineamientos del judaísmo. Y eso no está escrito en la Torá ni en la Biblia que tenga que ser así. Eso ya son mandamientos de hombres. Que bueno, Yeshua cuando murió en la cruz, él abolió esos mandamientos, no los de la Torá, abolió fue los mandamientos que agregaron los hombres. Ahora, el término israelita. Entonces los israelitas son los descendientes, o somos los descendientes de las 12 tribus de Israel.
O sea, somos descendientes de los 12 hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, Hashem se divorció de 10 tribus porque pecaron y fueron idólatras, ya como ya lo habíamos dicho anteriormente. Y ellos, cuando Hashem los divorcia o los envía al exilio, él en sí, su plan no cambia, su plan sigue siendo el mismo, porque él no invalidó el pacto. Los que invalidaron el pacto fueron nuestros antepasados de las 10 tribus, porque aún hasta Judá y Benjamín también pecaron, y peor, porque está escrito que ellos pecaron mucho peor, pero Hashem nunca se divorció de ellos. Ellos siempre estuvieron ahí en la mano de Hashem. Entonces, Hashem, para estos tiempos, él ya tenía un remanente, o sea, unos descendientes de esas tribus que iban a regresar. Por eso hoy en día todas las tribus se mezclaron entre ellas mismas. Sabemos muchos con sangre judía y sangre efraínita, o con sangre judía y sangre de Manashe, o con sangre judía y sangre de Rubén, o con sangre de Neftalí, o con sangre de Asher, etcétera, etcétera. Estamos mezclados, por eso hoy en día no hay un judío como tal, puro netamente, no lo hay. Solamente los israelitas de las tribus, que ellos aún ni siquiera saben quiénes son ni de dónde vienen, que son estos americanos que se conocen como nativos americanos. Ellos son los únicos que no saben de dónde vienen, y son los que tienen una sangre israelita mucho más pura. Pero aún así está escrito que los primeros serían los últimos y los últimos los primeros. ¿Qué quiere decir eso? Aunque ellos sanguíneamente, genéticamente son primero, ellos tienen un velo mucho más grande, el cual no les ha hecho entender de dónde vienen. Pero habemos muchos como yo, que somos, digámoslo así, los híbridos entre ellos mismos. Somos esa mezcla de ellos con Yehudín. Nosotros, el Eterno ha tenido más misericordia y nos ha abierto más el entendimiento. Somos los últimos tratados como primeros, y ellos son los primeros tratados como los últimos. Eso ya sería para otro tema, pero bueno, espero que me pueda hacer entender. Entonces, el plan de Hashem con Israel nunca fue desechar el pueblo, y en este momento los cristianos dicen que ellos son el pueblo de Israel espiritual, y que el Eterno desechó a Israel, y eso por supuesto que no es así. Eso no es así. Ahora, ¿quién es un israelí? Los israelíes son simplemente personas que nacieron en el territorio del Israel político que tenemos en este momento, allá en las tierras ancestrales, en nuestras tierras ancestrales. Y un israelí puede ser cualquier persona, simplemente es una nacionalidad. Entonces, una cosa es ser israelí y otra cosa es ser israelita. Hay veces tú le dices a alguien: yo soy colombiano, pero soy israelita. No, pero tú no naciste en Israel. No, es que yo no soy israelí. Por eso hay israelitas peruanos, israelitas argentinos, israelitas guatemaltecos, israelitas españoles, israelitas portugueses, israelitas brasileños, israelitas chilenos, israelitas mexicanos. Pero israelíes como tal son muchos nacidos allá, que ni siquiera son israelitas, y ni siquiera les interesa la Torá. Y aún así, eso simplemente es una nacionalidad como tal. Pero ser israelitas sí es un pueblo, somos el pueblo más grande que hay en la tierra, pero estamos dispersos entre las naciones. Estamos mezclados con culturas, con acentos, bueno, estamos muy mezclados entre las naciones. Ahora, ¿qué es un samaritano? Los samaritanos son un pequeño remanente de las tribus de Israel que se quedaron allá cuando las tribus fueron expulsadas o echadas por Hashem. Un remanente se quedó ahí en el territorio, aún con el pueblo de Judá. Entonces, hasta el sol de hoy, por eso de Judá venimos muchos que estamos mezclados entre samaritanos y judíos, porque gracias a que estas tribus o este pequeño remanente de las 10 tribus se mezcló con Yehudín. Entonces muchos de ellos, aunque sean samaritanos y hayan crecido
como Yehudí, ellos no saben. Muchos tienen sangre Yehudí, digámoslo así, no es el término correcto, pero digamos que muchas samaritanas tuvieron hijos con Yehudís o Yehudim, para que me entiendan, con judíos, tuvieron hijos, y con el pasar del tiempo se creó una población, aunque la mayoría de los judíos no se juntaban con samaritanos. Ellos tenían prohibido juntarse entre ellos mismos. Era como algo racial, los veían como algo ya desechado. Pero bueno, muchos de ellos rompieron esa regla y tuvieron hijos y crecieron como si fueran judíos como tal. Entonces, ¿quiénes son los judíos en la historia como tal? Entonces, sabemos que está Adán, después viene Abraham, de Abraham a Yitzhak, de Yitzhak a Jacob, de Jacob a las 12 tribus, y tenemos a Judá como tal, el cuarto hijo de Jacob, al que se le entregó el reinado. Ellos no son los primogénitos, los judíos no somos los primogénitos son los efraimitas. Ahora, ¿yo por qué me identifico con los efraimitas? Me identifico con los efraimitas por la simple y sencilla razón de que yo milito desde el método de estudio de raíces hebreas, y yo tengo una misión, o esa es la misión que Hashem me ha dado, de despertar, tratar de despertar y llamar a mis hermanos de las tribus perdidas de Israel. Entonces yo digo, yo pertenezco a ustedes, ustedes pertenecen a mí, hola, démonos la mano y vamos a gritarle al mundo, y vamos a gritarle a los Yehudí que las tribus están de regreso, que las tribus están nuevamente regresando a la Torá. Está escrito y se tiene que cumplir, esto no lo para absolutamente nadie, ni siquiera Hasatán va a poder parar esto. Solo Hashem da la orden y se hace. Listo. Entonces, como les venía diciendo, judíos como tal puros no los hay. Les voy a decir por qué. Tenemos judíos falsos que se hacen pasar por judíos étnicos. Con la Biblia voy a tratar de demostrar un poquito esto. Tenemos judíos étnicos de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y algunos de la tribu de Leví. También tenemos un pequeño remanente de samaritanos que crecieron y se criaron como judíos. Tenemos judíos prosélitos, que son los que se convierten al judaísmo, no a la tribu, sino al ismo, a la religión. Tenemos judíos que viven en Israel, y la mayoría de judíos viven fuera de Israel. Tenemos judíos de sangre que no son judíos de religión. Tenemos judíos que no son de sangre, pero sí de religión. Tenemos judíos de muchas denominaciones. Judaísmo rabínico, judaísmo ortodoxo, judaísmo ultra ortodoxo. Tenemos judaísmo conservador, tenemos judaísmo reformista, judaísmo reconstruccionista, judaísmo caraíta, judaísmo etíope, tenemos judaísmo secular, judaísmo noágida, o es como una religión entre otra religión, que vendría siendo el noajismo. Recordemos que los ismos son religiones. Tenemos israelíes, nacionalidad de sangre árabe. Tenemos israelíes de sangre europea. Tenemos israelíes musulmanes, israelíes africanos. Tenemos judíos que abrazan el islam, judíos que abrazan el cristianismo, etc. Tenemos judíos que saben que son judíos, porque su padre, por decir, si mi padre me dijo que yo era judío, porque su padre le dijo que era judío, porque el padre le dijo que era judío, y etcétera. Pues por eso uno sabe si es judío o no. Hasta donde uno sabe, porque bueno, hay muchos que crecieron como judíos y sin ser judíos. Entonces tenemos judíos que no saben que son judíos, gente que le parece irrelevante o simplemente no saben. Tenemos judíos mezclados con gentiles, etcétera.
Tenemos judíos sionistas, que esos son los judíos de los cuales ahorita les voy a hablar un poquito, que son los que están gobernando el pueblo de Judá. Judá está siendo engañado porque hay alguien que está dando la cara, que pone su cara como el protector de Judá. Entonces Judá, digamos, está usurpando el trono de Judá en este momento, desde los altos mandos. Pero bueno, esa es la tribu de Dan, les voy a explicar por qué. Entonces nosotros, los que creemos en Yeshua, lo vemos a él como el único y verdadero judío puro, y en Yeshua todos somos judíos. Cualquiera de la única manera que las tribus son judías no es por el judaísmo. Las tribus se convierten en judíos es a través de Yeshua. Él dice que lo imitemos, él dice que guardemos los mandamientos y lo amamos, y que seamos como él es, no dioses, pero sí como él es, que guardó los mandamientos, y eso automáticamente a las tribus las convierte en tribus judías. Entonces vámonos a este texto. Sabemos de que un Yehudí como tal está escrito en el Nuevo Testamento. Ya esto es para los cristianos que tanto critican mucho a las raíces hebreas y dicen: es que ustedes son judaizantes, es que ustedes se quieren hacer judío. No han entendido, son cortos de mente y no ven más allá de sus narices, por eso no pueden entender estos conceptos. Pero bueno, hay cristianos que son humildes y lo logran entender. Entonces, un judío de corazón es aquel que alaba a Dios con sus obras. Eso es lo que significa la palabra Yehudí. Yehudí, el que alaba. Ahora yo le hago una pregunta a usted, amigo cristiano. ¿Usted alaba a Dios? ¿Usted alaba a Shem? ¿Usted alaba a Jesús, como usted le llama? ¿Usted lo alaba? Entonces, de corazón, ¿usted qué vendría siendo a los ojos de él? Un judío. No podemos odiar a los judíos por la simple y sencilla razón de que Yeshua es un judío verdadero. No me refiero a los sionistas, me refiero a un judío verdadero. Ahora, el texto bíblico es Romanos 2, 28, que dice: pues el judío genuino no es el que simplemente es judío externamente, sino el que lo es internamente. Entonces supongamos que para usted es muy incómodo que alguien se haga llamar judío. Entonces comprenda que bíblicamente es lícito, por el mismo Yeshua, por los mismos apóstoles, está avalado y aprobado de que en el corazón usted puede ser un judío, guardar Torah y seguir a Yeshua sin ningún problema. Entonces sáquese eso de la cabeza de juzgar a los que se creen judíos o se autodenominan judíos, porque Yehudí es aquel que alaba a Dios. Ahora, ¿por qué tanto odio al pueblo de Israel? El antisemitismo no solamente está encapsulado en lo bélico, o en que salgas a la calle y te golpeen por tener unas letras hebreas acá, o acá en la parte de atrás, o acá en tu gorra. No solamente es eso. Teológicamente se está atacando mucho todo lo que tenga que ver con lo hebreo o que huela a judío. Entonces, si alguien se quiere poner, por ejemplo, yo uso estas gorras, en este momento está haciendo mucho frío, uso chaquetas, las uso porque yo quiero, porque con mi dinero puedo comprar lo que yo quiera y me puedo poner lo que yo quiera. La ropa simplemente es moda. Entonces ven a alguien con una kippah y eso es otra cosa. ¿Cómo identificas a un judío si no es por su forma de vestir? Entonces mucha gente, si yo salgo a la calle así, ¿qué van a saber que yo soy? A mí no me van a decir que soy un judío o que soy de alguna de las otras tribus de Israel. ¿Por qué? Porque a un judío lo identifican más fácil es con su forma de vestir, pero no saben qué hay en este corazón. No saben qué hay en el corazón de la persona. Si conoce Torah o no conoce Torah, si guarda Torah o no guarda Torah. Las apariencias engañan. Y por eso hay tanto judío falso que vislumbra a la gente y la gente cree que son las eminencias, cuando ni siquiera los ultraortodoxos ni los ortodoxos guardan la Torah como debe ser a cabalidad, ya que guardan más la sabiduría de sus sabios, de sus rabinos sabios, y no la Torah
que es la sabiduría directamente de Hashem. Entonces podemos ver cómo este antisemitismo cada día se genera un odio más y más y más en contra de todo lo que tenga que ver con lo hebreo, con la restauración de los nombres, cuando dices Yahweh, cuando dices Yeshua o Yahoshua, cuando tienes ese amor por recuperar tu idioma, porque si perteneces a un pueblo debes hacer lo que se hizo cuando la nación política hace 70 años, digamos así, nació el pueblo de Israel nuevamente. ¿Qué pasa? Recuperaron su idioma, y qué de malo hay con querer hablar el idioma de tus ancestros. Y no sé qué es lo que pasa, que la gente hoy en día está volcada al odio hacia el pueblo de Israel. Y lo triste es que los que más están con ese odio, con esa rabia hacia la Torá, son los cristianos, que tanto han dicho que bendecir al pueblo de Israel, que bendecir a los judíos. Y son los cristianos los que se están volviendo los inquisidores, los perseguidores. Ya no atacan al satanista, ni al islam, ni a las religiones que blasfeman el nombre de Yeshua, sino que atacan a los que alaban a Yeshua y aman a Yeshua y guardan Torah, que son los de raíces hebreas, y hasta los judíos mismos. Me refiero a judíos verdaderos. Los atacan. Entonces ahora el cristiano pasó de ser una víctima a ser un verdugo. Ya son los verdugos. Y hay un ataque teológico en las redes sociales, y burlas, y son escarnecedores y se burlan. Pero bueno, todo eso estaba escrito y es necesario que pase. Entonces quiero dejar por acá un video sobre unos ataques que se han hecho aquí en la ciudad de Medellín, donde yo nací. Hubo un ataque a un local de judíos. Lo voy a poner acá para que ustedes mismos lo miren. Entonces empiezan a gritar asesinos, asesinos, y lanzaron piedras solamente por la guerra que hay en este momento en Medio Oriente. Estos son, bueno, personas con un espíritu de ismaelitas que odian al pueblo de Israel, y van a un restaurante simplemente a gritarle asesinos a los dueños del restaurante, como si ellos tuvieran algo que ver en esa guerra que hay en Palestina. Aún ni siquiera se han puesto a preguntar si quizá ellos apoyen más a Palestina, ya que también hay judíos que apoyan más la causa de los palestinos que de los mismos judíos. Hay de todo en la viña del Señor, y bueno, hay gente que no siempre está de nuestro lado, sino del lado contrario, aunque hayan salido de nosotros, no se mantienen con nosotros. Estos son supuestos estudiantes universitarios. Creo yo que pueden ser becados, porque una persona culta que tenga como pagar una universidad no está lanzando piedras y haciendo vandalismo. Estarían mejor, no sé, estudiando o en la universidad. Entonces podemos ver el nivel académico acá en Colombia, lo paupérrimo que es, y que estos pobres jóvenes solo se dedican a ser vándalos. Y es muy fácil. Ahí también vemos gente de la pañoleta, esas mujeres de verde que usan la pañoleta acá, las conocidas como feminazis. Estas mujeres que solo se dedican a hacer vandalismo. Esos que están ahí de azul son los de espacio público. Lastimosamente no pueden hacer mucho. No entiendo por qué la policía no ha llegado ahí, porque en ese sector es por donde queda cerca la gobernación y la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, y eso es donde más policías hay. No sé por qué no han llegado. Pero bueno, empiezan a gritar genocidas, asesinos, etcétera, etcétera. Gente que está totalmente descontextualizada de lo que realmente pasa en Medio Oriente, no saben nada, y bueno, no tienen más nada que hacer que ir a atacar a mis hermanos judíos. Y bueno, ¿qué más se puede esperar de gente que son estudiantes y solamente se dedican a hacer vandalismos,
y es muy triste. Entonces podemos ver cómo estos ataques se están viendo, pero no apoyo esto de estar atacando las personas de esta manera, y esto para mí es vandalismo, para mí es bueno, es terrible que esto acontezca de esta manera, porque bueno, la gente hoy en día tiene una idea. Voy a poner esto en contexto, voy a poner un ejemplo. La gente desconoce mucho lo que es el Medio Oriente, lo que es la genética, lo que son la historia. Entonces, por decir, la gente cree que los árabes y los persas son lo mismo, que los de Turquía son los mismos. Y sí, los turcos son musulmanes, incluso en África también hay muchos musulmanes, los marroquíes, los libaneses, están los egipcios, bueno, hay mucha, el Islam tiene muchos países, no solamente en Medio Oriente, sino también en África, y la gente aquí en Occidente y en América creen que todos son los mismos, y la verdad es que no. A nosotros los hebreos, judíos o no judíos, o de las otras tribus de Israel, cuando tú dices, yo soy israelita, dicen, entonces tú eres un árabe, vas a explotar. Desconocen totalmente que incluso en el mismo Islam, los chiitas y los suníes son tribus que no se aman, se odian, se detestan, ellos mismos no se soportan. Y los judíos no reconocen a las otras 10 tribus de Israel, a no ser de que se hagan judíos, y eso es una mezcolanza que, bueno, muchos la entendemos, pero Occidente no la entiende porque nos informan. La gente más fácil está viendo deportes, no estoy diciendo que el deporte sea malo, pero la gente se enfoca más en deportes, en reality shows, en novelas, películas y cosas que les duermen la mente y los hacen desconocer lo que realmente está pasando en el mundo. Y cuando pasan cosas en Medio Oriente muy grandes, acá, bueno, las noticias vuelan, pero la información es tergiversada, y acá la gente no entiende ni la tergiversada ni la información real y verídica porque no la pueden ver. Entonces, por ejemplo, los persas hablan persa, son los iraníes, ellos hablan persa. Los árabes, pues el mundo árabe es muy grande, aunque hay muchos tipos de árabe. El árabe egipcio es muy diferente al árabe de Arabia Saudita. Están los israelíes o israelitas que hablamos hebreo, están los turcos, hablan turco. O sea, todo no es lo que la gente cree, que todos son igual, todo es lo mismo. No es así. Entonces, ¿qué podemos decir de los judíos? Hay que darle gracias al Eterno, porque ellos guardaron la Torá. Nuestros antepasados judíos guardaron la Torá durante 2000 años, la han guardado, y gracias a ellos nosotros hoy en día podemos tener la Torá, que nos ha traído libertad y nos ha ayudado a ver el rostro de Hashem, no en el sentido de ver a Hashem cara a cara, sino en el sentido de su voluntad como tal, poder ver la voluntad de Hashem que quiere que nosotros hagamos según la Torá. Y es una bendición, no es una carga, trae paz, trae libertad. Los cristianos dicen que es una carga, pero sabemos que el cristiano es más bien perezoso para el estudio bíblico, o estudian lo que no deben de estudiar. Yo tengo un dicho que hay gente que estudia para ser ignorante, y hay mucha ignorancia que trae como premio diplomas de ignorancia, y hay gente que se gradúa de ignorante, y son teólogos, y son filósofos, y son estudiosos, pero a la final solo tienen un título de ignorancia. Ahora, está escrito que en Zacarías 8 del 22 al 23,
que iban a haber unas personas que se iban a agarrar del manto de un judío. Vamos a ver qué dice Zacarías 8, del 22 al 23, dice lo siguiente: sí, muchos pueblos y naciones poderosas vendrán de todo corazón a buscar el rostro de Yahweh en Jerusalén y a implorar el favor de Yahweh. Yahweh dice: cuando ese tiempo venga, mi palabra será cumplida si 10 hombres de 10 idiomas de las naciones se agarran al manto de un judío y dirán: iremos contigo, porque hemos oído que Yahweh está contigo. Esto es un texto profético que está hablando. Esos 10 hombres representan las 10 tribus de Israel que iban a ver a este hombre, a este judío, y se iban a agarrar de su manto, iban a caminar con él, porque sabían que él estaba con Hashem, Entonces, esas son las tribus de Israel. Si usted siente ese amor por la Torah, y aún así usted no quiere ir al judaísmo, pero quiere guardar Torah, quiere guardar las moed del Eterno, usted puede injertarse al pueblo de Israel. El pueblo de Israel abre los brazos y le dice: venga, que usted pertenece a nosotros. Necesitamos que entre la plenitud de los gentiles para que Mashiach venga pronto. Necesitamos que la plenitud de los gentiles sea, digámoslo así, evangelizada, que ellos entiendan cuál es su posición en el mundo, su identidad verdadera. Está profetizado que las 10 tribus deben regresar a Israel. A los hermanos de las 10 tribus perdidas les digo: bienvenidos a la casa de Israel, bienvenidos a ser injertados a Israel. Y a los hermanos de la casa de Judá les digo: hola, las tribus de Israel están de vuelta. Así ustedes no lo quieran aceptar, las tribus de Israel están regresando. Mashiach muy pronto vendrá. Ahora, esto del antisemitismo no solamente va a ser algo peligroso para los Yehudim. Si usted pertenece al método de estudio de raíces hebreas, créame que viene una tribulación muy grande para todo el pueblo de Israel, para todos nosotros. Dice lo siguiente en Apocalipsis 12, 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Usted lo conoció como Jesucristo. Es muy claro el texto. Va a haber guerra contra todo lo que proclame el nombre de Hashem, todo lo que proclame el nombre de Elohim, todo el que se diga pertenecer a Israel, todo el que tenga esa identidad va a ser perseguido. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser criticados, se van a burlar de nosotros, nos van a hacer memes, nos van a hacer videitos, nos van a tratar de, ¿cómo se puede decir? Nos van a tratar de locos, de sectarios, nos van a tratar de muchas cosas, pero Yeshua HaMashiach dijo muy claro que en el mundo tendríamos aflicción, pero que él había vencido al mundo, y la tribulación es necesaria, en él nos gozamos, y si nos toca dar nuestra vida, moriremos en nombre de Yeshua HaMashiach. De igual manera, no tenemos por qué tener miedo, él nos va a sustentar, siempre Hashem nos ha sustentado, y vamos a poder cruzar nuevamente, así como nuestros antepasados cuando salieron de Mitzrayim, de Egipto, fueron a la tierra prometida. Nosotros también vamos a cruzar, seremos guardados para el gran día del Señor, seremos guardados de la ira venidera y podremos volver a nuestras tierras. Israel no solamente es ese territorio que se conoce hoy en día en ese pequeño mapa. Israel es mucho más extenso, y todo ese territorio, por eso está como una olla hirviendo, porque Hasatán tiene a Ismael
tiene a los romanos, tiene a los descendientes de Esaú queriendo robarse el territorio que nos pertenece. Que nos pertenece a todo el pueblo de Israel. Y bueno, espero que este video les haya gustado, que le den like, suscríbanse en el canal, es gratis. Este canal es un canal emergente, pero bueno, vamos a traer muchos temas, muchísimos temas, muchísimos análisis, y vamos a tratar de mejorar mucho nuestro espacio y nuestros equipos. Pero bueno, todo es un proceso, todo va llegando de a poco. Lo importante es la información que se está dando, lo importante es que Hashem está de parte de nosotros, y lo importante es que ustedes sean bendecidos y aprendamos todos juntos. Yo soy Jonathan, este es el canal Dispersos de Israel, y espero que Hashem, en el nombre de Yeshua HaMashiach, les dé mucha shalom. Bye bye.